Buenos días. Buenos días. Bien, vamos a resolver algunos problemas, ¿cierto? Que tienen que ver con una guía de ejercicios que yo les subí arriba y que ya he resuelto con los otros paralelos. Aquí preguntan cuál es la presión que soporta un buzo sumergido a 10 metros de profundidad en el mar. Los datos: la densidad del agua vale 1,025 kilogramos partido por litro, la presión atmosférica 101.325 pascales. Entonces lo primero que hay que hacer una conversión de unidades, porque esto está en kilogramos partido por litro y hay que llevarlo a kilogramos partido por metro cúbico. Entonces para eso sabemos que un metro cúbico son 1000 litros y que un litro es 1 por 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos. Por lo tanto, el 1,025 kilogramos partido por litro es igual a 1,025 dividido por 1 exponente menos 3 metros cúbicos, que es lo que está ahí. Entonces te queda 1,025 y el 10 elevado a la menos 3 pasa arriba como 10 elevado a 3. Y por eso se corre la coma a dos lugares. Por lo tanto, este líquido tiene una densidad de 1025 kilogramos partido metro cúbico. Eso es lo primero. Luego hay que aplicar, ¿cierto?, la ecuación de la presión hidrostática, que dice que la presión a una cierta profundidad H es igual a una constante que es la presión atmosférica a nivel del mar, más el peso de toda esa columna
de líquido que está soportando ese uso, que sería Rho por G por H. ¿Qué es lo que es Rho? Rho es la densidad del líquido, que la conocemos, G es la aceleración de gravedad, y H es la profundidad. En este caso son 10 metros. Entonces, en este caso, reemplazamos los datos, la densidad del líquido 1025 kilogramos partido metro cúbico por la aceleración de gravedad de 9,8 metros de segundo cuadrado por los 10 metros, más la presión atmosférica. Y eso, si tú multiplicas 1025 por 9,8 por 10 y le suman 101.325, te debería dar 201.775 PA. ¿Por qué esto yo lo puedo sumar? Porque aquí está encubierto, eso es kilogramos por metro partido por segundo cuadrado, eso es newton, y si yo elimino ese metro con ese metro cúbico, te queda newton partido por metro cuadrado, y newton partido por metro cuadrado es pascales, por lo tanto esto es en forma disfrazada, esto es pascales, y esos pascales, por lo tanto los puedo sumar. Ahora, ese número que está ahí, tú lo puedes también expresar en notación científica, para eso correr la coma, ¿cuántos lugares? 1, 2, 3, 4, 5, 2,01775, lo aproxima a 8 por 10 elevado a 5 pascales. Y esa entonces sería la presión que está soportando el buzo a esa profundidad. No sé si tienes alguna pregunta, Catalina. No, profe. Ya. ¿Qué pasa con tus demás compañeras? No sé, yo pregunté por el grupo, pero nadie me ha respondido hasta ahora. Yo lamento mucho que se ausenten de clase porque viene pronto la prueba. ¿Cuándo es la prueba que la tenemos fijada? Sería la subsiguiente porque la que viene es de receso. Esta semana que viene de receso, ¿no? Sí, Claro, a vuelta del receso vamos a hacer la prueba. Entonces, si no están presentes, hoy día sería la última clase, ¿me entiendes o no? Pero bueno, ¿qué puedo decir? Pues yo no puedo llegar más allá y cada persona asume su responsabilidad, pero la cosa es así. Ya. Dice acá un submarino experimenta una presión de 4 atmósferas bajo el agua de mar. ¿A qué profundidad se encuentra sumergido? La densidad del agua nuevamente usa un valor de 1,025 kilogramos partido por litro, que ya tenemos el proceso de conversión, y una presión atmosférica, una atmósfera son 101.325 pascales. Es decir, Catalina, la próxima semana no tendríamos clase. no, la siguiente no hay clase en toda la semana. Ya, perfecto, gracias. Bien, eh, este submarino, ¿cierto?, experimenta 4 atmósferas, por lo tanto tenemos que determinar la presión que está soportando. Lo primero que hacemos es convertir los datos al sistema internacional. Ahí está nuevamente, hicimos un proceso de conversión y ahora tengo una atmósfera equivale a 101.325 pascales. Si experimento 4 atmósferas, multiplico el valor por 4 y tengo 405.300 pascales. Y luego planteamos la ecuación de la presión hidrostática, P sub H igual a P sub 0 más ρ G por H. Y de ahí despejo la altura o la profundidad a la cual se encuentra, pues lo despejo. Entonces, este término que está aquí, que está sumando, pasa al otro lado restando, te queda la diferencia de las presiones. La presión atmosférica, la presión a una cierta profundidad es igual a ρg por h. Y el ρg está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces te queda que la altura es la presión a la cual está experimentando las 4 atmósferas, menos la presión atmosférica por ρg, 1025 kilogramos metro cúbico por 9,8 metros segundo cuadrado. Y eso te queda 30,26 metros. Entonces, yo lo he mencionado en algún momento, por cada 10 metros de profundidad, tú tienes una atmósfera de presión, ¿ya? Y por tanto, este submarino se encuentra a 30 metros. Y no porque a 40, porque por cada 10 tengo una atmósfera de presión, pero la profundidad, ¿cierto? Son 30 metros y a eso hay que considerarle la presión atmosférica, que es el peso de la atmósfera, ¿ya? Entonces tendría 4 atmósferas y tengo una profundidad de 30 metros aproximadamente.
Estoy destacando con amarillo aquellos problemas que estamos haciendo para no repetirlo, ¿ya? Bien, aquí hay dos cosas que hay que analizar. Primero, dice cuál es la fuerza ejercida sobre una chapa cuadrada de 30 centímetros de lado que se encuentra en el fondo de un tanque de agua lleno hasta 1,5 metros, sin considerar la presión atmosférica P sub 0. Dato de la densidad del agua, 1 kilogramo partido por decímetro cúbico, y eso es 1 por 10 elevado a 3 kilogramos partido por metro cúbico, que en el fondo vale 1000 kilogramos partido por metro cúbico. La chapa es cuadrada, 30 por 30 centímetros, lo paso a metros, 0,3 por 0,3, y multiplico el área o la superficie, y eso sería largo por ancho. En este caso, los dos lados son iguales, 0,3 por 0,3 te queda 0,09 metros cuadrados. Y la densidad que la sabemos que es 1000 kilogramos partido por el decímetro cúbico. Entonces planteamos la ecuación, P igual a ρ GH, la presión son 1000 kilogramos partido por metro cúbico por 9,8 por 1,5. Y por lo tanto la presión serían 14.700 pascales. Y por otro lado, tú sabes que la presión es fuerza partido por área. Por lo tanto, de ahí yo despejo la fuerza y te queda presión por el área. Y eso te queda, ¿cierto? 14.700 newton partido metro cuadrado por 0,09 metro cuadrado. Lo cual da lugar a 1.323 newton. Los metros cuadrados se cancelan y te queda en newton. De aquí, es cierto, empezamos a aplicar algunos conceptos algunos conceptos de lo que tiene que ver, es cierto, con el principio Pascal. Dice determinar la fuerza que equilibra el sistema sabiendo que las superficies S1 y S2 tienen diámetros circulares de 10 y 30 y 40 centímetros respectivamente. Entonces, cuando tú tienes un tubo en forma de U, que es una prensa hidráulica en el fondo, tú generas una fuerza sobre esa superficie, que es normalmente de carácter circular, son tubos circulares. Entonces tú generas una cierta presión. Esa presión se transmite a través del líquido hacia el fondo, a las paredes laterales, hay una resultante que viaja para allá y también sobre las paredes internas. Y finalmente hay una presión que está empujando, tratando de empujar esto hacia arriba debido a esa masa que lo trata de bajar hacia allá. Entonces se produce un equilibrio. Entonces podemos decir, ¿no es cierto? El principio Pascal dice que la presión, ¿no es cierto?, en el émbolo pequeño es igual a la presión en el émbolo grande. Entonces vamos a convertir los valores, los diámetros son de 10 y 40 centímetros respectivamente, los paso a metro, divido por 100, corro la coma a dos lugares, 0,1 y 0,4 metros. Y como yo no quiero los diámetros, sino quiero los radios, divido ese número, 0,1, lo divido en 2, te queda 0,05. Y ese 0,4 lo divido en 2 y te queda 0,2. Y con eso calculamos la superficie del pistón pequeño y la superficie del pistón grande. Eso te queda 3,14 por el radio al cuadrado, lo cual te da 0,0785 metros cuadrados, y la superficie 2 es 3,14 por 0,04 metros cuadrados, lo cual da lugar a 0,1256 metros cuadrados. Y con eso vamos a calcular la fuerza en ese sub 2, la fuerza, porque ya tenemos el área y tenemos el peso, perdón, la masa. Entonces, si tenemos la masa, puedo calcular de acuerdo a esa expresión el peso, que serían los 200 kilogramos por 9,8 metros segundo cuadrado, y eso te queda 1960 newton. La masa la pasamos a, la masa la pasamos a peso, ¿ya? Y planteamos la ecuación de la prensa hidráulica, que dice que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Obviamente eso sería la fuerza partido por el área 1, es el peso partido por la superficie 2, ¿cierto? Eso es presión y ese cociente también es presión y de ahí despejo F. El S sub 1 está dividiendo, pasa multiplicando, entonces te queda el peso por la superficie 1 partido por la superficie 2. La masa, que eran 200 kilogramos, la pasamos a peso 1960 newton por las correspondientes áreas, se te van los metros cuadrados y eso te queda 122,5 newton. Es decir, tú aquí estás soportando
un peso de 1960 newton y tú lo puedes equilibrar con una pequeña fuerza de 122.5 newton, ¿ya? Entonces tú tienes un efecto multiplicador, ¿ya? Para poder soportar los pesos. Y eso es lo que tú haces, eso es lo que uno hace cuando lo llevas a una bencinera, colocas el auto sobre una plataforma, lo va a lavar, sí, lo quiero lubricar. Entonces, ¿qué es lo que hacen los tipos? Lo colocan en una plataforma, presionan un botón, que hay un émbolo que comienza a presionar un líquido, ese líquido normalmente puede ser agua, aceite, petróleo, y comienza a generar una presión sobre el líquido que se transmite a todos los puntos hasta sostener y poder levantar ese peso en cuestión. Lo mismo sucede cuando tú vas al dentista, te sientan en la silla, ¿cierto? Y el tipo para poder trabajar lo mejor posible, él levanta o baja la silla y presiona, ¿cierto? Abajo en el suelo tiene una bombita hidráulica, él presiona, ¿cierto? Tantas veces como sea necesario para poderte equilibrar. El sistema de frenos también funciona de esa manera y muchas maquinarias, ¿cierto? Muchas cosas se enfardan, las cosas, las colisas de pasto, las colisas, ¿cierto? O el enfardado que se hace para exportar lo que es el alga, el agar-agar, ¿cierto? Para que caiga, ¿cierto? Con ciertas dimensiones las bodegas, los buques. No puede ir isocronés, sino tiene que ir ordenado bajo ciertas dimensiones. Entonces los tipos lo presionan, le da la estructura de un paralelepípedo y luego le colocan un enrollamiento de alambre tanto vertical como horizontalmente y lo llevan de esa manera. Las colisas de pasto es lo más evidente que uno ve, ¿cierto? Tienen una cierta estructura y eso lo hacen mediante una prensa hidráulica. Cuando digo el problema 5, me estoy refiriendo a esto, Catalina. Ahí está el enunciado, el problema 5. El problema 5 dice cuál será la fuerza mínima que debemos hacer para abrir la puerta de un auto sumergido en un accidente en el mar a 5 metros de profundidad. Dado la superficie de la puerta es de 1 metro cuadrado y la densidad del agua mar son 1030 kilogramos por metro cúbico. Entonces nos piden la fuerza, la profundidad a la cual está 5 metros, el área 1 metro cuadrado, y la densidad que se usa son los valores anteriores. Ese valor normalmente te lo van a dar. Ahora, hay valores, fíjate bien por acá, aquí se está usando un valor de 1,025, agua de mar, y aquí se están usando 1030 o 1,030, es cierto, 1,030 eh, kilogramos o 1025 kilogramos partido por metro cúbico. Las diferencias de esos valores, no tienes que aprender de memoria, va a depender de dos factores fundamentalmente, que son la concentración de sal y la temperatura. O sea, la densidad es factor de la salinidad del agua y de la temperatura. Entonces tú comprenderás que hay océanos o mares que son mucho más, tienen diferentes temperaturas. Si tú te acercas a los polos, el agua, ¿cierto?, no tiene una temperatura mucho menor que si estás en el trópico. Y tienen diferentes concentraciones de sal. Por ejemplo, el agua que a nosotros nos cubre todo el océano Pacífico, ¿cierto?, que es la corriente de Humboldt que va hacia arriba, eh, tiene una temperatura mucho menor. En nuestro mar, ¿cierto?, tiene una temperatura mucho más baja que la temperatura que está en el Atlántico, ¿cuánto se llama? Ahí en Brasil, desemboca el río Amazonas, y por lo tanto la concentración de sal es menor y el agua está un poco más tibia, y por lo tanto tienen diferentes densidades, y eso repercute, ¿cierto?, en lo que es la flotabilidad de los cuerpos. Entonces tienes la presión, fuerza partida por área, sacas la fuerza, despejas, te queda presión por el área. La presión es nuestra incógnita, el área es el área de la puerta, 1 metro cuadrado. Y esa presión corresponde a ρGH. Rho es la densidad del agua, G es la aceleración de gravedad, H 105 metros por 1 metro cuadrado. Y eso te da un valor de 51.500 kilogramos por metro partido por segundo cuadrado es newton. Metro por metro te queda metro cúbico, con ese metro cúbico se van, por eso que lo eliminé, y te queda la fuerza mínima que está generando o que uno debería generar para poder abrir esa puerta sería
51.500 newton y estamos solamente a 5 metros de profundidad. Por eso es que cuando cae un auto, esas películas que muestran, los tipos están desesperados tratando de abrir la puerta y la presión es enorme. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que romper el vidrio o pegarle una patada, ¿cierto? Tratar de romperlo para que el agua entre y pueda salir por las puertas, por algún ducto, pero si tratas de abrir la puerta como tal, te va a ser casi imposible. Este es el problema 2. Ahí está, y algunos problemas están con su respuesta, la mayoría de ellos. Ahí está la respuesta, para que después la chequeen. Bien, el problema 2 dice el siguiente: sabiendo que la costilla, la costilla, la escotilla circular de un submarino mide 1 metro de diámetro y que la densidad del agua de mar vale 1030 kilogramos metro cúbico, calcular la fuerza que soporta la escotilla cuando el submarino se encuentra sumergido a 50 metros de profundidad. Entonces vamos acá. La densidad la tenemos, el diámetro vale 1 metro, es la fuerza que yo debo experimentar o debo hacer, o que está actuando sobre la escotilla, que es un vidrio circular, y el submarino se encuentra a 50 metros de profundidad. El área circular yo la puedo hacer en función del radio o del diámetro. En este caso decidí hacerlo en función del diámetro. Pi de cuadrado cuartos. 3,14 por 1 metro al cuadrado partido en 4. Eso te queda 0,785 metros cuadrados. Y la fuerza es presión por área. Esa es la presión y ese es el área. Y la presión es el peso de todo el líquido, ρ, 1030 kilogramos metro cúbico. G, la aceleración de gravedad, la altura 50 metros por el área en cuestión. Y eso, si tú multiplicas 10 por 1030 por 50 por 0,785, debería quedarte 404.275. ¿Qué cosa? Kilogramos metro segundo cuadrado te queda newton. Y ahí tienes metro por metro cuadrado, te queda metro cúbico, con ese metro cúbico se van y te queda en newton. ¿Tienes alguna consulta, alguna duda? No, Ya, estoy bien. bueno, ok. Continuamos. Dice, un cuerpo ejerce una presión de 35 PA, esos son pascales. Si pesa 200 newton, ¿cuánto vale la superficie de apoyo? Sabemos que un pascal es igual a un newton metro cuadrado, y ahí tenemos, el peso vale 35, perdón, la presión es de 35 newton, el peso 200 newton y necesito saber el área. Entonces digo presión, fuerza partida por área, despejo el área como la razón o el cociente entre la fuerza y la presión. La fuerza es el peso, 200 newton, y la presión 35 PA. Y 200 partido por 35 te queda 5,71 metros cuadrados. Recuerda que un pascal en newton metro cuadrado, entonces te queda ese valor newton y esto que estaba dividiendo pasa arriba, multiplicando 5,71. Este es el problema 1. Ya. Dice acá, ¿cuál es el valor de la presión hidrostática en pascales y en atmósfera en un punto que está situado a 4 kilómetros de profundidad en el Océano Pacífico? La densidad del agua, 1030 kilogramos partido metro cúbico, y una atmósfera vale
1,03 por 10 a la 5 pascales. Entonces tengo la densidad del líquido, la atmósfera, una atmósfera corresponde a 1,013 por 10 a la 5 pascales. La presión hidrostática P igual a ρg por H, 1030 kilogramos metro cúbico por 9,8 por 4000 metros, porque la profundidad son 4 kilómetros, los pasos a metros, 4000 metros, y eso te da 40.376.000 newton metro cuadrado, que corresponde a pascales. Son 4 kilómetros, ¿eh? Y eso está en pascales, y lo relacionamos con la atmósfera. Una atmósfera equivale a 1,013 por 10 a la 5 pascales, X atmósfera le corresponden 400, o sea, 40.376.000 pascales. Multiplico cruzado, X por 1 por 10 elevado a 5 igual a una atmósfera por esa cantidad. Finalmente, el 1,013 por 10 elevado a 5 pascales está multiplicando X, pasa al otro lado dividiendo, se nos van los pascales, hago la multiplicación, 1 por eso te queda el neutro, ¿cierto? Te queda 40.376.000 partido por 1,013 por 10 elevado a 5, lo que eran pascales, pero te queda un número puro. Y eso, si tú haces la división y multiplicación, te queda 392 atmósferas. Entonces ahí tenemos nuestro resultado en pascales y en atmósferas. Bien, este es el problema 3, dice, para medir la presión de un gas se usa como manómetro un tubo en U que contiene mercurio. La diferencia de altura con las ramas del manómetro es de 40 centímetros. Ahí está la diferencia de altura, son 40 centímetros. Y este es el tubo en U, que está abierto. Entonces tengo la presión en el lado A y la presión en el lado B, que es la presión atmosférica. Y este líquido tiene una cierta densidad. Y se produce una diferencia de altura. ¿Ya? Entonces la diferencia de altura entre las ramas del manómetro es de 40 centímetros. Calcule la presión manométrica del gas y ve la presión total del gas. Nota la densidad del mercurio de 13.600 kilogramos metro cúbico y la presión atmosférica son 100.300 newton metro cuadrado. Entonces la presión del gas es igual a P sub 0 más ρ G H. Entonces en este caso te queda la presión del gas, que es el peso de toda la columna de líquido, ρ G por H, 13.600 por 9,8 por 0,4, eso te queda 53.312 PA. Y la presión total es la presión atmosférica más el peso de la columna. La presión atmosférica vale 1,013 por 10 elevado a 5 pascales, más el valor anterior que nosotros sacamos, 53.312 PA. Si tú sumas ambas cantidades, te queda 154.000, ¿cierto? 612 pascales. Recuerda que existen dos instrumentos para poder medir la presión. La presión atmosférica se mide con lo que es un barómetro. Y la presión de un gas o de un líquido encerrado en un recipiente, como el caso neumático, cuando uno va a echar aire, ¿cierto? Uno le coloca unas libras, eso es un manómetro, ¿ya? Y lo otro es el barómetro que te mide la presión, ¿cierto? El otro es el barómetro que te mide la presión atmosférica. Este se los dejo de tarea, dice, determine la presión de un punto sumergido a 6 kilómetros de profundidad en una masa de agua dulce. La densidad del agua dulce vale 1000 kilogramos partido metro cúbico y ahí está la solución en cuestión. Y se los dejo de tarea. Y pasamos, ¿cierto?, a lo que es el principio de Arquímedes. ¿Qué es lo que dice el principio de Arquímedes? Que cuando tú tienes un cuerpo que está totalmente sumergido en él o parte de él, hay una fuerza hacia arriba que es la fuerza de empuje que te la genera el líquido sobre aquella parte que está sumergida. Entonces dice, se dispone de una plancha de corcha de 1 metro de diámetro, perdón, de espesor, ahí está el espesor, calcular la superficie mínima que se debe emplear para que flote en el agua sosteniendo a una persona de 70 kilogramos. Ahí está la persona, entonces lo que yo quiero saber es esa área. Datos, la densidad del agua mar vale 1000 kilogramos metro cúbico y la del corcho vale 240
kilogramos partido metro cúbico. Entonces, si tú quieres saber el volumen de esto, multiplicas largo, ancho por alto, ¿cierto? O área, el área en cuestión, por la altura. Y aquí tengo un diagrama cuerpo libre, las fuerzas que están actuando. Está una fuerza hacia arriba, que es la fuerza de empuje, que la genera el fluido, ¿cierto? Sobre aquella parte que está sumergida. Tengo en la vertical hacia abajo la masa de la persona por G y la masa del corcho por G, porque esto también tiene una cierta densidad y tiene un cierto peso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el diagrama cuerpo libre? Yo les dije que era importante, ¿cierto?, saber todas esas situaciones porque eso se aplica, ¿cierto?, en todo lo otro que viene. Entonces, en el eje de la Y, ¿qué tengo? En el eje vertical tengo el empuje hacia arriba, ahí está. Hacia abajo tengo la fuerza peso, ¿cierto? Y la fuerza del corcho por G, eso es igual a cero porque estoy en situación de equilibrio. Entonces, en este caso, tengo que el empuje es, estos dos valores que son negativos pasan al otro lado positivo. ¿Y eso qué te va a quedar? Te queda la densidad del líquido, que en este caso es el agua dulce, por G, la aceleración de gravedad, que actúa sobre aquella parte que está sumergida. La masa de la persona son 70 kilogramos, lo multiplico por G, más la masa del corcho por G. Y si tú te das cuenta, la aceleración de gravedad se ocupa, o sea, se repite tanto a la izquierda como a la derecha. La puedo eliminar. Entonces te queda la densidad de líquido por el volumen sumergido. Eso es igual a 70 kilogramos más la masa del corcho. Pero recuerda, ¿cierto?, que la densidad es masa partido por volumen. Entonces reemplazo 1000 kilogramos metro cúbico por el volumen sumergido, es igual a 70 kilogramos, y esa masa del corcho la expreso como la densidad del corcho por el volumen del corcho. Dejo el lado izquierdo igual, 70, la densidad del corcho vale 240 kilogramos metro cúbico por el volumen del corcho donde está totalmente sumergido, porque ahí donde está, eso es la densidad. Entonces, tengo un término con B sub S y tengo otro término con B sub S, que es el volumen sumergido. Lo paso para acá. Te queda 1000 B sub S menos 240 B sub S, que es el volumen sumergido, y te queda 760 veces B sub S acompañado de kilogramos metro cúbico. Y al otro lado te quedó 70 kilogramos. Se te van los kilogramos y despejo B sub S. Te queda 70 dividido por 760, lo cual te da lugar a un volumen de 0,092 metros cúbicos. Y el volumen de ese paralelepípedo es el área por la altura, ¿cierto? Volumen sumergido, área por altura, y por lo tanto de ahí despejo el área, y eso te queda el volumen sumergido, que lo que acabamos de sacar, partido por la altura. Eso te vale 0,092 metros cúbicos dividido por un decímetro, y un decímetro es la décima parte, 1 partido por 10, así que te queda 0,1 metro, y finalmente te queda 0,92 metros cuadrados, que sería el área mínima que debería tener para poder sostener a esa persona. ¿Preguntas, dudas? Aló. Bien, en vista que he quedado solo, voy a continuar con la explicación. Acá tenemos otro problema donde dice que hay un cuerpo de 10 newtones, está sumergido en agua. Si el volumen es 0,002 metros cúbicos, ¿cuál es la fuerza de empuje que recibe? ¿Cierto? El cuerpo tiene un peso de 10 newton, el volumen 0,02 metros cúbicos, por lo tanto la fuerza de empuje es la densidad de líquido por G por el volumen sumergido. La densidad del líquido, ¿cierto?, es agua, 1 por 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico, por el valor de G 9,8 metros segundo cuadrado, y el volumen sobre el cual está sumergido es 0,02 metros cúbicos. Y si tú multiplicas 1 por 10 elevado a 3 por 9,8 por 0,002, te queda 19,6. ¿Qué cosa? Kilogramos por metro partido por segundo cuadrado, newton. Y ese metro cúbico con ese metro cúbico se cancela, así que te queda la fuerza de empuje, ¿cierto? Es 19,6 newton.
Bien, les dejo de tarea, ¿cierto? O para que revisen el problema 9 y el problema 10. Están resueltos en todo caso. Vamos con el problema 11. Permiso, vuelvo al tiro. Aló. Bien, hay un elevador hidráulico de un garage que funciona mediante una prensa hidráulica conectada a una toma de agua que lleva una presión de 5 por 10 a la 5 Nm². Si el radio del émbolo es de 20 centímetros y su rendimiento es de un 90%, determinar cuál es el valor en toneladas de la carga que como máximo puede levantar el elevador. Nota, una tonelada métrica equivale al peso de un cuerpo de 1000 kilogramos. Entonces tengo la presión, 5 por 10 elevado a 5 por 10 elevado a 5 Nm². El radio, ¿cierto?, del tubo pequeño es de 20 centímetros y tiene un rendimiento del 90% que vale 0,9. Y con ese radio yo puedo calcular el área pi por el radio 1 al cuadrado, que es 3,14, por 0,2 metros al cuadrado, lo cual te da lugar a un área de 0,1256 metros cuadrados. Y de acuerdo al principio Pascal, la presión en el émbolo pequeño o de entrada es igual a la presión en el émbolo grande. Entonces tengo la presión 1, es la fuerza pequeña sobre el área. Esa presión es 5 por 10 elevado a 5 newton metro cuadrado, que tiene un efecto multiplicador con un rendimiento de un 90 N, ¿cierto? Eso es igual a la fuerza que tengo que soportar partido por el área A1, que es la presión. Y de ahí despejo la fuerza, el área está dividiendo, pasa multiplicando, entonces te queda 5 por 10 elevado a 5 newton metro cuadrado por N, donde N representa el rendimiento de un 90%, 0,90, por el área en cuestión. Y eso da lugar a 56,5 por 10 elevado a 13. Y eso son 56,5 toneladas. Una tonelada son 1000 kilogramos. Buenos días, señorita Catalina. Buenos días, profe. Se están turnando. Es que no sé, profe, yo tuve un problema y no me pude meter antes. Bueno, Voy igual mandar el link al que yo me metí es porque que, igual es súper raro que no haya gente. si no, pues si hubo hace poco una niña y se salió hace poquito. Ya, voy a mandar el link igual a ver si se mete No, alguien. no lo mandes, no se preocupe de eso si la gente sabe. La gente sabe lo cual es Lean y acaba de salirse una niña, estuvo como, ¿cuánto? Más o menos yo estuve esperando desde las 8 hasta las 8:20, se metió ella y estuvo trabajando conmigo hasta 10 para las 9 y ahora se salió y ahora aparece usted. Entonces seguramente usted va a desaparecer un ratito más y después entra otro, ¿no? ¿No es así? No, profe, Ah, ya. si uno se tiene que quedar hasta el final, tranquilo. Este es como la silla musical, ¿ah?
Yo ya he revisado todos esos problemas, los revisé con ella, miren. Le voy a mostrar todas las cosas que hice. Todos estos problemas que están aquí, yo lo siento mucho, pero es la única manera de yo poder avanzar, porque si yo me pongo a resolver estas cosas, eh, no termino ni con 4 o 5 problemas en el tiempo que tenemos. Entonces, todos estos problemas los he ido haciendo, y los que están con amarillo los acabo de revisar con tu compañera, Catalina también, con K, y lo he revisado con los otros paralelos, están resueltos. Entonces, después yo le subo todos estos problemas resueltos, les doy la explicación hoy día y yo pregunto, ¿hay alguna duda, alguna cosa? Ve, 3, el principio Pascal, le pongo como título, el 5, el 2, el 7, el 1, el 3, le dejé una tarea, y aquí está el principio de Arquímedes, que acabamos de verlo hace poco, este otro también, y estos dos que están resueltos tienen que ver con el principio Pascal, que también se los voy a dejar de tarea. Están resueltos, pero véalo. Y acabo de hacer este otro, el 11. ¿De dónde saco esos problemas? De esta guía. Ahí está, ¿ves? Todos esos problemas que están marcados son los que yo he ido haciendo en algún momento. Pero eso después usted lo sube al aula, ¿cierto? Como siempre lo hago, pues señorita Catalina, ¿no? Sí, Ya entonces no sé, no, sí, por eso. Yo claro, también saco de ahí lo... claro, no me pregunte todo eso, porque todo eso yo lo hago. Usted sabe que yo tengo que mantener informado a mi alumno porque estamos en una situación que no es la más adecuada, y entonces yo les mando informaciones, cosas que usted lo revise, y usted sabe que después yo le pregunto cosas parecidas en las pruebas. Entonces, lo mínimo que ustedes deberían hacer es estar presentes en las clases y hacer las preguntas, porque es una situación que escapa a todo el sistema, y no sé qué va a pasar este próximo semestre. Yo ya he sabido por ahí que por lo menos una persona que trabaja en el DUOC, que el próximo semestre se hace en forma online. Eso es el DUOC. Tú comprenderás que no hay ninguna autoridad que se vaya a atrever a reiniciar las clases de carácter presencial, porque esto de la pandemia está continuando y ahora viene una segunda ola. Entonces, si fallece alguien o se contagian personas en una universidad, las demandas van a caer sobre las personas. Entonces, hay que evitar ese tipo de cuestiones. Yo no sé qué va a pasar, pero bueno, ya. Dice acá, un cable anclado en el fondo de un lago sostiene una esfera hueca de plástico bajo la superficie. Ahí está. Eso es como un globo, pero vamos a suponer que es una esfera. El volumen, ¿no es cierto?, de la esfera es de 0,3 metros cúbicos y la tensión del cable es de 200 newton. Calcular la masa de la esfera, ve, el cable se rompe y la esfera sube a la superficie cuando está en equilibrio. Preguntan, ¿qué fracción del volumen de la esfera estará sumergido? Nota, la densidad del agua vale 1000 kilogramos metro cúbico. Como le explicaba a tu compañera Catalina con K, es que estos valores se los dan y que la densidad varía dependiendo de la salinidad y de la temperatura. Por lo tanto, en nuestros mares, que tenemos varios océanos, hay océanos que son más con temperatura más baja, como es el caso del Océano Pacífico, por la corriente Humboldt, que viene de la Antártida. Hay mayor concentración de sal. En cambio, ¿cierto?, en el Atlántico, donde está el Amazonas, tiene menos concentración de sal, y, y obviamente una temperatura un poco más agradable. Yo no sé si has tenido la oportunidad de estar en Brasil, No, Catalina. profe. No es difícil, no es caro. Yo he ido 3 veces, 2 en bus y 1 en avión. Y cuando usted esté ganando algo platita, dinero, junto platita y vaya a darse una vuelta a Brasil, eh, y no es caro. Puede juntar su dinero en un tiempo y usted va a ir al mar, ¿cierto? Y va a ser como que se está bañando en una piscina, porque el agua es agua de mar, pero con una densidad eh, pequeña, ¿cierto? Porque tiene poca sal. Entonces,
Y la temperatura es muy agradable, las playas son muy agradables en ese sentido, porque ahí desemboca digamos, el Amazonas, entonces obviamente en todos esos lugares de esa costa, eso te hace que los mares sean bastante agradables. Así que trate de hacerlo en algún momento, pero primero conozca su país. Entonces, vamos viendo. Una primera intención, aquí tenemos la interfase aire-agua. Hay una fuerza de empuje que te tira el globo o esta esfera la tira hacia arriba, hacia abajo tiene la tensión del cable y tiene el peso propio cuando está amarrado. Y el volumen de esa esfera es de 0,3 metros cúbicos. Entonces, como le da una cierta flotabilidad, está en equilibrio, esta fuerza que apunta hacia arriba tiene que ser igual a la suma de esas dos fuerzas que apuntan hacia abajo. El volumen de una esfera y en el eje vertical, en el eje horizontal no hay ninguna fuerza, en el eje vertical sí, tenemos el empuje y dos para abajo. Entonces tenemos la fuerza de empuje menos el peso del globo o esa esfera menos T igual 0. Y esas dos cosas las paso hacia el otro lado con signos positivos. Eso es mg más T. Y el empuje, ¿quién lo genera? El líquido que tiene una cierta densidad por G y eso actúa sobre el volumen que está sumergido. Y aquí tengo la masa de la esfera por G más la tensión T. Entonces colocamos la densidad del líquido, 1000 kilogramos partido metro cúbico, G lo uso como 10 metros segundo cuadrado y volumen sumergido 0,3 metros cúbicos. Y acá lo que usted tiene, ¿cierto?, es la masa de la esfera, porque eso es lo que me están pidiendo, ¿no? Calcule la masa de la esfera. Esa es nuestra incógnita. G vale 10 y la tensión en el cable se logró determinar como 900 newton. Entonces, si tú multiplicas 10 por 1000 por 10 serían 10.000 por 0,3, te queda 3.000. Kilogramos metro partido por segundo cuadrado es newton, y ese metro cúbico con ese metro cúbico se cancela y te queda newton. Y acá te queda la masa de la esfera por 10 metros segundo cuadrado y el otro lado tienen los dos 900 newton. Y ahí lo mi incógnita, o la dejo solita. Entonces digo la masa de la esfera por 10, que pasaría con signo negativo, y este que es positivo pasa al otro lado con signo negativo, más los 900 newton. Multiplico todo por menos 1 y te queda 3000 menos 900, que son 2100 newton, ¿cierto? Y los newtons son kilogramos metro partido por segundo cuadrado. Y eso queda dividido, los 2100 quedan divididos por este valor. Pero antes de eso lo que hice fue eliminar los metros con los metros, los segundos cuadrados con los segundos cuadrados. Por lo tanto, esto pasa con un número puro, sin unidades, porque se fueron una unidad. Entonces te queda 2100 kilogramos partido en 10 y te queda una masa, ¿cierto?, de la esfera de 210 kilogramos. Eso en el caso cuando está amarrado el cable. Ahora se corta el cable. ¿Qué va a suceder? Esta fuerza de empuje es mayor y hace, ¿cierto?, que esto salga a la superficie, quedando una parte sumergida y una parte afuera de eso, como ocurre con las boyas, estas plataformas que están a orillas de playa para que la gente llegue nadando a ella, descanse, ¿cierto? Cuando se corta el anclaje, esto sale a flote. Y aquí se me metió esta cosa, esto que está aquí, no debería estar aquí, este problema. Lo vamos a sacar de aquí, Profe, ¿sí? el 900 de arriba Al tiro le se digo, lo da el ejercicio, ¿cierto? claro, mira, ahí está, Ah, ahí está la tensión. la tensión del cable. En todo caso, después de estos ejercicios yo te los subo arriba y lo puedes revisar, lo puedes imprimir, lo puedes ver en tu pantalla las veces que tú quieras. Y ahí lo Ya. revisas, ¿ya? Así que te lo voy a sacar de acá porque debería estar abajo, parece que ya lo coloqué, sí. Entonces eso lo voy a eliminar. Entonces la parte B se suelta y me quedan, desaparece entonces la tensión, pues. Me queda el empuje y el peso. El empuje y el peso. Entonces queda una parte que está sumergida y otra parte que está emergida. La suma de los dos volúmenes me da el volumen de la esfera, ¿no? Me debería dar el volumen de la esfera, que en este caso era 0,3 metros cúbicos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tengo? Que el empuje se equilibra con la fuerza-peso. El empuje lo genera ¿quién? Un líquido
¿cierto? La densidad líquida por G por el volumen sumergido igual a la masa de la esfera por G. La aceleración de gravedad la puedo eliminar, te queda la densidad líquida por el volumen sumergido igual a la masa de la esfera. Pero la masa de la esfera uso el concepto de la densidad masa partido volumen, en este caso la masa de la esfera, es la densidad de la esfera por el volumen de la esfera. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Dejo el volumen del volumen sumergido, es al volumen de la esfera, lo paso hacia el otro lado dividiendo, y aquí te queda, al otro lado te queda la densidad de la esfera partido por la densidad del líquido. Entonces te queda el volumen sumergido, es al volumen de la esfera, como la razón de las densidades. Y esto te queda la masa de la esfera, la densidad de la esfera es la masa de la esfera, que son 210 kilogramos por el volumen de una esfera, que vale 0,3, y eso queda multiplicado por la densidad del líquido. Entonces me queda 0,6939, ¿ya? Que el volumen de una esfera, el volumen sumergido es al volumen de una esfera. Y eso te queda aproximadamente 0,7, lo que corresponde al 70%. ¿Qué significa eso? Que aquí bajo el agua está el 70% del volumen total y arriba está el 30%. Si tú tienes el 30 más el 70 te da el 100% que es el volumen total. Entonces hay una fracción, ¿ya? 30-70 en este caso. Y eso depende de la relación de las densidades. Cuando tú ves un trozo de hielo, ¿usted ha andado en la zona sur? Sí, eso sí. Ya, ¿en qué parte han andado? En No se lo mencioné a la Villarrica, clase, ya que estoy con usted Chil solita. Chiloé, Caburga, Pucón. Ah, qué bueno. ¿Y has ido, por ejemplo, a la, a la Laguna San Rafael? No, Ya, creo que no. ya. A donde salen hielos flotando. ¿O has visto alguna vez hielos flotando en el mar? Ah, sí, 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 sí. Ya. Entonces, cuando tú ves un trozo de hielo y el barco se acerca muy lentamente para irlo alejando, tú ves que encima hay una pequeña proporción, ¿o no? Y tú ves Sí. que bajo el agua hay una gran cantidad de hielo. Entonces hay una relación más o menos entre 80-20, 80%, 20% arriba. Entonces cuando los barcos ven un trozo de hielo enorme que sale en la deriva, los barcos tratan de hacerle el quite, porque lo que está abajo representa aproximadamente casi el 90% y lo que está arriba el 10%. Es una relación de 11, 10% de 90, 89% bajo el agua. Y eso depende de la densidad, de la flotabilidad. Tienes ahí la relación de la densidad del hielo y la densidad del agua por el cual está flotando. Entonces hay una relación de esas características, más o menos. En este caso es 70-30. Lo que está sumergido es el 70% del total y lo que está emergido el 30% del total. Entonces los barcos tratan de hacerle el quite porque son trozos de hielo enormes los que están en la deriva. Entonces lo que el bicho dice, estamos viendo la punta del iceberg, porque lo que está abajo es casi 90% muy grande y lo que está arriba el 10% aproximadamente. Y esa flotabilidad va a depender si tú ese témpano de hielo lo llevas a la Antártida, lo llevas a la zona del Ártico, lo llevas a otros mares, ¿cierto? Con diferentes densidades. Entonces hay una relación de flotabilidad. Y por eso los barcos tienen al costado, tú eres de Valparaíso, ¿no? Sí, Ya. Cuando uno va a dar una vuelta en bote, pues yo supongo que iba a dar una vuelta en bote, porque todos los sí. costeños, ya, ok. Tú ves que los barcos están ahí, uno pasa por los barcos y los barcos tienen una nomenclatura y tienen una rayita hacia abajo y tienen impreso unas rayitas transversales. Eso le da Sí, la flotabilidad, po, y esa flotabilidad tiene que ver, ¿cierto?, con la flotabilidad que le da la relación del volumen desalojado por la densidad. Entonces el capitán tiene que tener muy claro que no le puede echar al barco una cierta cantidad de carga y él tiene que tener claro por qué mares, cuáles van a ser su ruta, cuáles van a ser los mares por los cuales va a circular. Porque puede llegar a un puerto y puede quedar encallado, porque le puso más carga de la que corresponde, porque el barco se hundió más o el barco se aflota más.
¿Dónde tú flotas con mayor facilidad? ¿En una piscina o en el mar? Mm. Pero eso dependía de la sal, ¿o no? Claro, por eso te digo, ¿En el mar? en el mar pues tú flotas con mayor facilidad para hacer menos fuerza, porque tienes mayor flotabilidad, porque hay una fuerza que te tira hacia arriba. Si tú vas a una piscina, como lo voy a hacer ahora de un rato más, me voy a volver más rato, así que todo el fin de semana. Entonces tú flotas con mayor facilidad en el agua de mar que en el agua dulce, porque tienes diferentes densidades. ¿Está claro? Sí, Y es por esa eso, profe, por eso en el mar muerto es que la gente como que se mete y ya está flotando, porque es muy claro, salado, ¿no? muy salado, mucha concentración de sal. Por eso te Ah, digo que ya. la densidad depende de la salinidad y de la temperatura. Mm, Entonces los tipos no tienen necesidad de nada porque flotan con mayor facilidad, mucha sí, concentración de sales. ya, Entonces eso lo tienes que tener súper clarito. ¿Ya? ya. Ya. Es un poco, entonces revisamos casi todo lo que está y vamos a hacer este problema. Digamos, le vamos a dar, no lo vamos a dejar así, lo vamos a dejar derechito, ahí está. Y vamos a agrandarla y fue un problema de prueba, por eso tiene puntaje. Lo que pasa, Catalina, que pasó aquí tardes completas encerrado en el frente del computador haciendo clases. Pero usted le hace a muchas más carreras, ¿o no? ¿Quieres que te muestre mi horario de clase? Yo ¿Mm? trabajo en cuatro universidades, más un colegio. O sea, semestralmente tengo entre 300 y 400 alumnos. Son muchos. Claro, por eso tengo que ser eficiente, entregar las cosas y la gente a veces quiere las cosas, los alumnos quieren las cosas ya, ahora el tiro. No se puede. No, Pero bueno, es parte de la historia. Po. Y ahora, cuando yo les dije, ¿cierto? ¿Te parece que borré algo ahí? No. Eh, por ejemplo, ¿cómo yo llegué a hacerle clase a ustedes? Pues tú sabes que falleció un profesor de COVID. sí. No. Ese profesor era Rafael Silva, que Ujú. era el director del departamento de física. Y la otra es la profesora Esther López, que también estuvo con COVID, los dos contagiados, pero que murió el caballero y murió su suegra. Y quedó la profesora salió de esa problemática. Entonces hubo que cubrir las clases y me llamaron en forma urgente para que yo cubriera parte de sus clases, porque él fue mi profesor guía de mi tesis Ya. de magíster. Entonces lo tuve que cubrir, pues y eso significó más clases y más alumnos. Pero a usted le ha ido bien. Sí, Al principio esto era chino para usted, ¿o no? eh, es que pensamos que iba a ser un poco más fácil, pero no. No, pues no es tan así la cosa. Lo que pasa es que ustedes traen poca formación en los colegios. Exacto. Entonces, la cosa es así. Bien, vamos a tratar de hacer esto. Vamos a hacer una lectura del problema para poderlo entender. Espera un ratito, déjame buscar dónde está. Aquí está. Es así, que tengo abierta esta. Dice una esfera está flotando en mercurio y tiene sumergida la cuarta parte de su volumen. Punto seguido se agrega agua suficiente para cubrir la esfera. ¿Qué fracción del volumen quedará sumergido en el mercurio? Entonces ahí está la densidad del agua, que vale 1 gramo partido por centímetro cúbico, o 1 por 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico. Y la densidad del mercurio es 13,6 gramos partido por centímetro cúbico, o 13,6 por 10 elevado a 3 kilogramos partido por metro cúbico. El mercurio, que se usa en los termómetros, es 13,6 veces más denso que el agua.
Ahora, eso es mercurio que tú vas a tener que usar cuando tenés que tomar la temperatura de algún paciente, porque eso es lo que yo supongo, los signos vitales, ¿cierto? Presión, temperatura, por ahí empieza todo, eh, tienden a desaparecer, pues. La OECD, porque siempre nos estamos comparando, hace ya como 10 años, decidió no construir más termómetros de mercurio, ¿ya? Y los que se usan son con una barrita central que tiene eh, alcohol o tolueno. El mercurio es altamente contaminante. Y cuando hemos sido chicos, se rompe alguna cosa, uno juega con estas pelotitas de mercurio. Si eso tú te lo consumes o te entra a nivel sanguíneo, te puede producir un problema muy grave de salud. Entonces lo que hay que hacer cuando seas mamá, no sé si lo eres, si se rompe algún termómetro de estas características, con una hojita, con una escobillita y con una hoja simple, ¿cierto? De papel, una hoja roneo, una hoja de tamaño carta, oficio, ¿cierto? Recoge todo eso y colócalo en un recipiente no de plástico, sino de vidrio. Y ocúltalo, ¿cierto?, en el lugar fuera del alcance de los niños. Porque los niños, alguna vez jugamos con ese tipo de cosas, pues nadie nos dijo nada. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ya, entonces lo vamos a hacer un monito, un dibujo, porque tengo que para la presentación. Entonces nos vamos a dar una esfera ahí. No tengo por qué hacerlo pasar por el punto medio. No quiero bien eso. Ahí está. Entonces hay ciertas fuerzas que están apuntando sobre. Esto es el agua, el mercurio, ¿no? Así que hay algunas fuerzas. Está el empuje. Y está el peso. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? Voy a dibujar unas flechas. Entonces ahí tienes esa flecha. Ahí tengo las dos. Entonces, ya la que apunta para arriba es el empuje, ¿no? Esta es la fuerza de empuje que genera el mercurio. Y abajo, ¿cierto? Tenemos M. Ahí está. Entonces esto está sumergido en mercurio.
¿ya? Y queda, dice acá que una esfera está flotando en Mercurio, tiene sumergido la cuarta parte de su volumen. Por lo tanto, esto no debería ser así, eh, porque si no induce error. Entonces, esta línea que está aquí, ¿ya? Esto que está acá, esa parte que estoy denotando ahí, la cuarta parte, por lo tanto arriba son 3/4, ¿o no? Tienes un cuarto más 3/4, ¿ya? Eso vamos a ponerle ahí aire. ¿Te queda claro, no? Porque tuve que modificarlo. Una cuarta parte sumergida en mercurio, las 3/4 partes arriba. ¿Pero por qué 3/4 partes, profe? Sí, pues si tienes un cuarto, súmate un cuarto más 3/4. ¿Cuánto te queda? 4/4. 4/4. ¿Y eso cuánto te da? 1. Pues. Te da el 1. 100% por total. Si esto fuera un quinto, ¿cuánto estaría arriba? 4. 4 quintos. ¿Quinto? 4 quintos. Ah, ok. 4 Ya. quintos más un quinto te quedan los 5 quintos que vale 1. Seguro. Si te dicen la Ah, ok. sexta parte, un sexto, entonces te faltan, para completar el 1, te faltan 7 sextos. Sí. Para, ¿me entiendes? 7 sextos más un sexto te queda 7 o 6 sextos, y eso es igual a 1. ¿Está claro? Sí. Entonces yo había puesto la línea aquí arriba. Entonces eso me induce a un error porque dice, gran parte de una cuarta parte está sumergida. No, pues, es al contrario, ¿te das cuenta? Esto que está, Sí, esto sí. es un cuarto y eso son 3/4. Entonces esta parte es mayor que eso que está ahí. Esa entonces sería la situación A. Entonces vamos a hacer las expresiones con Mercurio. ¿Qué es lo que dice? Que la fuerza de empuje, ¿quién lo genera? El Mercurio, ¿no? Hg tiene que ser igual a qué cosa? A la masa de la esfera por la aceleración de gravedad. Ahí. ¿Y eso a qué me induce? Eso te queda la densidad del mercurio, el ρ del mercurio, el ρ de Hg, actúa sobre qué parte, sobre la que está sumergida, ¿no? Por G, la aceleración de gravedad. Y eso es igual a qué cosa? A la masa de la esfera, ¿cierto? Y eso lo puedo expresar como la densidad de la esfera, ¿cierto? ¿Por qué cosa? Por el volumen de la esfera. Por G. Entonces aquí vamos a colocar los puntitos de multiplicación. Ahí. Porque alguien se puede preguntar de dónde saca eso, ¿cierto? Donde la masa de la esfera
Eso es igual a qué cosa? A la densidad de la esfera por el volumen de la esfera. Por eso que paso de la masa de la esfera a eso que está ahí. Densidad, masa partido por el volumen. ¿Está claro? Sí. Ya. Ahí está. Entonces, ¿qué te queda al final? Después te queda eso que está ahí. Lo vamos a repetir. ¿El volumen sumergido a cuánto equivale? ¿A 1? No, a una cuarta parte, po. Ah, es un cuarto. ¿Del volumen de cuánto? El volumen total, Ujú. ¿cierto? Y este que está aquí lo vamos a hacer como el volumen de la esfera, ¿cierto? Que es el volumen total, que es el volumen de una esfera. Ahí. Entonces al otro lado te queda la densidad, esto es el volumen total. ¿Qué puedo hacer ahí? Antes de continuar. Eliminar Ya, aquí puedo eliminar. el volumen total Ok, perfecto, y la gravedad. perfecto. Tomo desayuno, veo que tomo desayuno, bien. Ya, y eso te queda ahí. Entonces con esta expresión uno puede decir lo siguiente, que el volumen de una esfera, perdón, que la densidad de la esfera es igual a, te queda el de la densidad de mercurio, ¿cierto? Dividido por cuánto? Por 4. Ya, y la densidad de la esfera, entonces eso sería igual, nos dieron como referencia, ahí en el ejercicio, fíjate bien, nos dicen que la densidad de mercurio, ¿cuánto vale? 13,6 por 10 elevado a 13. Entonces eso vale 13,6 exponente por 10 elevado a 3 kilogramos partido metro cúbico. Y eso te queda dividido por 4. Entonces, ¿eso cuánto nos da? Lo hacemos en nuestra calculadora. Eso te queda 13,6 dividido en 4. Te queda 3,4 por 10 elevado a algo, ¿no? Metro cúbico, kilogramo metro cúbico. Y ahí tenemos entonces la densidad de la esfera. Y ahora, esto es con H2O más mercurio. Ahí. Entonces eso hace ahora que esto lo vamos a copiar al tiro, que después se me puede perder. Esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar inmediatamente en la hoja de respuesta, porque si no, pues, ahí está. Entonces, antes de eso, vamos a colocar
nuestro dibujo. Y eso lo vamos a colocar aquí. Ahí está la situación. Entonces tenemos la letra A con Mercurio, las fuerzas que están actuando, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ahora yo agregué esto, a ver cómo lo hago acá. Ahora en la segunda parte dice qué fracción de su volumen quedará sumergida en Mercurio. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya, esta es la superficie. Ahí está la superficie. Entonces tenemos, ahora esto no es aire, el aire lo vamos a colocar aquí arriba. Entonces tenemos mercurio y esto es agua, ¿cierto? Entonces esta cosa, entonces una proporción de él queda sumergida en agua y otra proporción queda sumergida en mercurio. Entonces esa fuerza, que es la fuerza E, es el empuje producido por quién? Por el mercurio, por Hg. Entonces yo tengo que dibujar ahora otra flecha hacia arriba. ¿Ya? Y esta E que está ahí, la vamos a sacar porque me molesta, porque tengo que cambiarle su nomenclatura. Entonces esto corresponde a el empuje generado por quién. ¿Por el agua? Exactamente, bien. No, por el mercurio. Ah, sí, por el agua. No, está bien, por el agua, bien. Ujú. Ve que cuando uno está atento y sigue las cosas que corresponde, llega a puerto, sí, pues. Entonces ahora hay dos empujes. Uno, producto de quién, producto del agua, y el otro es el empuje producto de quién, del mercurio. Ahí. Y ese que está ahí, el otro empuje. Entonces tengo que ir a buscar una flechita. Creo que quedó muy grande esa flecha. Si no, no me va a caer en el dibujo. Entonces la voy a poner un poquito menos. Listo. Esta sí creo que nos cae bien.
Ya, entonces ahí están los dos empujes correspondientes. Entonces ahora, ¿qué tenemos? Tenemos el empuje del mercurio, más el empuje generado por quién, por el agua, ¿no? Sí. Ahí está, esa es la ecuación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos entonces, es esto. Tengo que cambiar, voy a aprovechar esa instancia. Ahí. Eso es la densidad del mercurio que actúa sobre aquella parte sumergida, más lo mismo, pero ahora eso es agua, ¿no? Ahí está, ¿ves? Y eso es igual a la masa de la esfera por sí. Ya, y vamos a anotar eso, lo vamos a anotar aquí abajo y vamos a hacer algunas modificaciones. Y esta masa de la esfera, pero ahí entonces la masa de la esfera es rho por esa. Eso que está ahí. Y hay un factor que se repite tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Cuál es? La aceleración de gravedad, ¿o no? Sí. Entonces la puedo eliminar. Ahora, si tú quieres multiplicar por 10 metros segundo cuadrado, lo puedes hacer, por supuesto, pero y ahí entonces va a quedar lo mismo, lo voy a anotar aquí. Eso desaparece. Eso desaparece. Y eso desaparece. Ahí está. Entonces, ¿esto cuánto te vale? Esto vale 13,6. Fíjate bien. A ver, no tengo los valores, ¿sí? Aquí está. Eso vale 13,6, ¿o no? Desaparece. Por el volumen total. ¿Qué volumen sumergido el total, o no? Ahora sí o no. Ya, ¿y la densidad del agua cuánto vale? Vale esto mismo. Y se desaparece. Y esto vale 1 por 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico. Y la densidad de la esfera la tenemos del resultado anterior. ¿Cuánto vale? 3,4. Entonces eso desaparece. Ahí. Mm.
Ya, ¿y qué se repite en todos lados? Yo me iba a saltar me iba a saltar varias cosas. Hubiera colocado 1 por B sub t más 13,6 por 10 elevado por B sub t más 3,4 veces B sub t, ¿me entiendes? Entonces, por eso, para evitar esos saltos, ¿y de dónde salió eso? ¿Qué se repite tanto a la izquierda como a la derecha? Las medidas, los kilogramos partidos por los metros. Ya, primero vamos viendo los 10 elevado a 3. También. Se van. ¿Qué más? Las unidades, ¿o no? Sí. Aquí lamentablemente no puedo tomarlo todo y tarjarlo. No me lo permite el programa. Pero bueno, ese metro cúbico. Ya, entonces desaparecen y ¿qué te queda abajo? Esto mismo, pero voy a hacer desaparecer lo que se nos fue. Eso, se nos fue eso que está ahí. Eso. Y se nos fue esto que está acá. Ahí. Y, ¿qué es lo que hago? Voy a agrupar términos que tengan B sub S a un costado. Entonces, están las flechas y eso te queda esto mismo, pero ahora eh, aquí hay algo que no me cuadra. Si esto lo paso hacia el otro lado, paso con signo negativo, ¿no? Sí. Ya. Y esto te queda negativo. Uno 13,6 veces B. Ah, este es sumergido. Y este es, espérate, le puse total acá, po, y es sumergido. ¿Te das cuenta? Mira, 13,6, y me equivoqué en la nomenclatura, por eso me está quedando algo negativo. Ujú. Entonces te queda 13,6 veces B sub C más 1 veces B sub C, eso es igual a 2,4. Entonces eso te queda 13,6 veces B sub S eh, más, esto te queda más esto, ahí, ese desaparece, y esto te queda igual a eso, si no me le cago una cosa negativa. Ya. Entonces, ¿eso cuánto te queda? Eso es 13,6 B sub S
P sub T, sí, ese es el total, ¿o no? Sí. Pero, ¿se pueden eliminar o no? No. Entonces, ¿qué cosa quieres eliminar ahí? Ah, pues tienes que sumar nomás, pues. Sí, porque son los mismos. No me había dado cuenta. Claro. Te queda 14,6, ¿o no? Sí. Y eso es igual a 3,4. P sub T. Ya. Y de ahí despejamos y hacemos la relación del volumen sumergido es al volumen total como, esto es V sub T, como, eso es igual a qué cosa, a 3,4 dividido por 14,6, ¿no? Y eso es igual a cuánto, 3,4 dividido por 14,6, igual, eso te queda 0,232, 0,232. O sea que eso es aproximadamente 23,2%, lo que sería el volumen sumergido al total. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que está sobre el, dice acá, ¿qué fracción de su volumen quedará sumergido en el mercurio? Entonces, la proporción que queda sumergido en el mercurio son 23,3 y el otro será el resto. 100 menos 23,3 te queda como 70 y algo, ¿no? Sí. Ya. Entonces, esta parte ya la teníamos, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a colocar eso que está ahí. Y ahí está entonces la situación en cuestión. Entonces ahí lo tienes solamente en agua, ya que lo tienes en mercurio con agua, ¿ya? Y ahí estaría el porcentaje sumergido, ¿ya? ¿Esto hasta qué hora dura? ¿Hasta las 10? Sí, profe. Ya. Oye, me quedan 7 minutos, 8 minutos. No, lo que te voy a dar una pequeña explicación de lo que viene, pero la próxima semana no tenemos clase entonces. No, porque es semana libre. Ah, ya. Y a la vuelta tendríamos nuestra prueba. Eso tenían la duda los chiquillos del curso, que cuándo va a ser la otra prueba. Sí, va a tener que ser a la vuelta de vacaciones. O sea, va a tener que ser, hagamos el tiro, esto va a tener que ser en la semana del, acá, Ya. aquí, el martes 8 corresponde a un primer paralelo, el miércoles el otro y ustedes el 11. 8, 9 y 11. Ya. ¿Tú puedes transmitir la información? Sí, eso voy a hacer ahora. Ya, entonces, la próxima semana no habría clase, ¿cierto? No.
Ya, entonces tenemos la prueba, entonces tendría que ser el 8, miércoles 8, 9 y 11 de diciembre. ¿Ya? Ya. Listo. ¿Y qué es lo que va a entrar en esa prueba? Vamos a ir a ver al tiro. Déjame guardar esto. Sería miércoles 8, el 9. No, martes 8. Sí. ¿Cómo era? Espérame un Ya. poquito, déjame que estoy preocupado de esto. Y el 11. Ahí está, ustedes son el grupo 3. Ya. Y hoy día estamos a 27. He ido agregando en la medida de lo posible, he ido agregando más problemas, pues. Entonces eso. Y déjame guardar esto también en PDF. Después más rato se lo subo. Ahí está. Bueno, esto ya. Eso no. Ya, vamos viendo. Entonces, la prueba tendría que ser el día. ¿Qué pasó aquí? Ahí, martes 8, Ya. miércoles 9 y viernes 11. Ujú. ¿Y cuándo termina esto? ¿Cómo? ¿Cuándo se termina esto? ¿El semestre? ¿Eh? No lo sé. Y después de la próxima semana tendría que ser la otra prueba. ¿Son 3 integrales? Sí, pues son 3. O les puedo hacer una sola prueba el día sábado, 19, para corregirle. Ahí los vamos a poner de acuerdo, ¿ya? Bueno, Ya. ¿Qué es lo que va a entrar en esa prueba? Vamos viendo. Voy a ir a ver la programación. Esto es UPLA, programa biofísico. Ya. ¿Qué es lo que entraría? Eh, nosotros vimos hasta las leyes de Newton, ¿no? Entonces entraría lo que es el torque. Vimos sí. el torque, ¿cierto? Torque y equilibrio. Sí, sí. Ya, torque Sí, sí y lo vimos. equilibrio. Ya, torque y equilibrio. Entraría todo lo que es principio de Arquímedes, Pascal, Arquímedes, ecuación de Bernoulli, no sé, esa no lo voy a dejar para la próxima. Entonces entraría lo que es la condición de equilibrio. Eh, evaluamos lo que era dinámica, ¿o no? Ay, no me acuerdo, profe. Ya, entraría entonces lo que es torque, condición de equilibrio, equilibrio de un sólido, y entraría todo lo que es el concepto de densidad, peso específico, presión hidrostática, el Pascal, Arquímedes. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, sería torque y equilibrio, Torque y equilibrio, principio Arquímedes y Pascal. Pascal, densidad, peso específico, Densidad. presión hidrostática. Densidad. ¿Ya? Ya. Eso entonces estaría entrando para la prueba.
¿Te quedó claro? Pero que lo estoy escribiendo. Ah, y entraría también lo que es trabajo, potencia y energía, porque eso también lo vimos, ¿no? Sí. Sí, pues, ya. Entonces entraría trabajo, porque aquí me he ido saltando, no he ido siguiendo lo mismo porque se necesitan prerequisitos. Entraría trabajo, potencia, energía, Ujú, equilibrio. ujú. El torque ya lo evaluamos al torque. Torque no, elimínalo. Ya. Ya, entonces entraría trabajo, potencia, energía, equilibrio y todo lo que tiene que ver con fluido, concepto, densidad, peso específico, presión hidrostática, ley de Pascal, Arquímedes. ¿De acuerdo? Ya. Ya. Que estés bien, cuídate. Igual, profe, que le vaya bien en su paseo. Sí, voy a celebrar mi cumpleaños, así que para eso me voy. Y salirme un poco de acá de la rutina. Sí, le va a hacer Sí, bien. sí, ¿qué tal? Ya que estés bien, chao. Chao. Chao, chao.